Vargas Llosa y la señora Fujimori, por César Hildebrand. Mario Vargas Llosa invita a Keiko Fujimori a un congreso internacional en defensa de la democracia. ¿Se imaginan algo peor que esta basofia? Yo tenía la idea de que Vargas Llosa había encontrado el último peldaño del pozo en el que se había sumergido desde que se hizo parte de las redes corruptas de la derecha española, pero estaba equivocado. Hoy todavía nuevos subsuelos que explorar, alcantarillas más profundas, sentinas más novelescas. Con la fundación que le bancaron los dineros de la corrupción del Partido Popular, Vargas Llosa, convertido otra vez en aquel Varguitas guachafo que también describió la tía Julia, organiza en Quito un debate sobre los peligros que amenazan a la democracia, y para hablar de asunto tan importante invita, entre otras personalidades, a Keiko Fujimori. ¿Qué tiene que decirnos Keiko Fujimori sobre este tema? Pues bastaría con que contara brevemente la vida sucia de su padre, o que decidiera hablar de su propia vida, la primera dama trucha sostenida con dinero que le daba Montesinos. También, para ser justa y equitativa con el resto de la familia, podría hablar de la miseria moral de su hermano Kenji, del carácter de traficante de divisas y encubridor de dineros negros de su tío Víctor Aritomi, o de la naturaleza de picabolsos crónica de su tía Rosa. Y quizá debería añadir la experiencia de su amigo del alma Jaime Yoshiyama, capo de la yakuza limeña y ex secretario general de la pandilla. ¿Cuántas historias por contar? ¿Cómo puede haber llegado Vargas Llosa a estos niveles? No me sorprende si el mal gusto conduce al crimen, como decía Sir John Peirce. El neoliberalismo adoptado como religión pagana y obsesión maníaca resbala hacia el fascismo. Vargas Llosa no vive en el Perú. Es un marqués español que carga con un hijo que tiene habilidades diferentes y que es el que lleva el amplificador, la mensajería y la intendencia. Su interés no es que el Perú se salve del comunismo, peligro que no es ni siquiera remoto en este momento, sino que el Perú no se salga del modelo. ¿En qué consiste ese modelo? En primer lugar, en seguir siendo los churupacos de toda la vida, uncidos al carro victorioso de los Estados Unidos. En segundo lugar, en preservar la Constitución fraudulenta de 1993, obtenida con tanques, trampa electoral y deserción de las fuerzas políticas más importantes de aquella Asamblea Constituyente. En tercer lugar, en condenar a los pobres del Perú a una discriminación permanente. En cuarto lugar, en satanizar el Estado, excepto cuando se trata de salvar a los bancos. En cuarto lugar, en satanizar el Estado, excepto cuando se trata de salvar a bancos privados de la bancarrota o de subsidiar la minería con impuestos bajos. Y podríamos seguir, pero sería aburrido. La síntesis es esta. El modelo que defiende Vargas Llosa es aquel que te hace creer que vas rumbo a la OCDE, apuradito al desarrollo, ufano a la comunidad de países exitosos, cuando de pronto, maldita sea, surge una pandemia y se te caen pantalones y calzones y todo el mundo ve que no tienes sistema de salud, no tienes Estado ni para las emergencias, no tienes sino desigualdad guardada bajo la alfombra. Eras una farsa y te descubrieron. Ahora se ve que Vargas Llosa fue un fujimorista encubierto. Le dolió, sí, la derrota, pero en el fondo jamás le molestó que el chino de la yuca y del tractor hiciera con el Perú lo que Reagan y la Thatcher le recomendaron hacer a la servidumbre mundial. Lo único que le importa al marqués de Ola es que el Perú no desacate el orden impuesto y que la derecha peruana no se ve enfrentada a una poderosa alternativa distinta. Por eso apoya a Duque, a Lasso, a Keiko Fujimori. Si para mantener la situación deben salir los uniformados y sus fuegos, pues que vengan y disparen. Vargas Llosa prefiere la sangre al intento de algún cambio. Por eso opta por quien, como Keiko,
más allá de compromisos firmados y promesas solemnes, representa la mano dura de una nueva alianza entre civiles conservadores y militares corrompidos, coalición que fundaron Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en 1990. Mi amigo Víctor Hurtado me envía esta frase: yo votaré por Pedro Castillo, ya que prefiero la incertidumbre al crimen. Quizás sea cierto, Castillo es la cólera en tropel y mal hablada, y un gobierno suyo puede ser un desastre. Pero sabemos que de Castillo podemos librarnos, y que entre sus escasas facultades no está la de deglutir instituciones, cambiar minorías en mayorías o depravar a la justicia. Todo el ADN del Fujimorismo, que Keiko Fujimori interpreta con pasmosa minuciosidad, está asignado por la sordidez. Con el Fujimorismo no es posible hablar de combates democráticos, polémicas congresales, pugna de poderes. Su padre la amaestró en el arte dudoso de infectar todo para gobernar sin sobresaltos, y eso es lo que respalda el señor Vargas Llosa a estas alturas de su vida. Dicen que el antifujimorismo es producido del odio. No es cierto. El antifujimorismo es un mecanismo de defensa cuyo propósito es preservarnos como país. Si amas a este país desgarrado, contradictorio, tantas veces intolerable, entonces lo que debes hacer es no votar por quienes lo hicieron peor y aún ahora lo quieren empeorar, porque no olvidemos que, como lo demuestra Vargas Llosa, siempre es posible ahondar en la infamia. El Fujimorismo no es una corriente política, ni una doctrina de derecha. Si eso fuera, merecería todos los respetos. El Fujimorismo surgió ante el fracaso de los partidos y el reto sanguinario que Sendero Luminoso había planteado a la sociedad peruana. Pero lo que pudo ser una emergencia justificada, un paréntesis autoritario de estirpe romana para reconstruir el país, Fujimori lo convirtió en cheque blanco, y a partir de esa autorización presunta construyó un régimen que no tuvo límites ni escrúpulos y que destruyó el poco tejido institucional que nos quedaba después de la experiencia de García y la guerra impuesta por el senderismo. Fujimori pudo ser el gran presidente que nos reconcilió con la economía real y que detuvo el andar del sendero. Pero rechazó esa idea y enfermó de mesianismo. Luego entendió que una manera de prolongarse en el poder era corrompiéndolo todo y corrompiéndose a sí mismo. El resto es la historia que podría escribir Vladimiro Montesinos y que podría suscribir Keiko Fujimori, la mujer que reemplazó a su madre cuando ésta fue expulsada de palacio después de denunciar la venta clandestina de ropa donada y la apropiación ilícita de millonarias donaciones venidas de Japón. El Fujimorismo no es un partido político. Con el patriarca Alberto Fujimori llegó a ser, a las pruebas judiciales me remito, una banda de asaltantes de Estado. Y con Keiko reinando en el Congreso en 2016, el Fujimorismo, con Becerril y Bartra a la cabeza, fue lo que todos vimos, una corporación rencorosa que dio golpe de Estado blando y gobernó desde la Plaza Bolívar, con todo lo que eso supuso para la estabilidad democrática. ¿Se imaginan a esa gente, los Vaca y los Lozada, en palacios de gobierno? Reto a Vargas Llosa a que venga a vivir al Perú, si es que su candidata favorita obtiene la presidencia, que venga con toda su nueva familia, que deje Puerta de Hierro y se instale en Barranco. Quizá ahí pueda escribir finalmente algo parecido al arrepentimiento.